25 autores más importantes de la literatura universal, donde no hay muchos en lengua hispana, predominan los autores franceses, ingleses. Incluía a Pablo Neruda como uno de los 25 autores más importantes de la historia de la literatura universal y como el poeta medular del siglo XX mundial. Un hombre que es capaz de traspasar clasificaciones y de seguir, como bien decías, siendo cargado en la mochila y en la mochila afectiva, en la memoria de los miles y miles de lectores que sigue teniendo en todo el mundo, en tantas diversas traducciones que ha tenido, no solo 20 poemas de amor y una canción desesperada, sino toda la obra de Neruda. Esos pequeños objetos, esas caracolas, esos libros, piedras, corales, van a poblar la casa de Neruda en Isla Negra, donde reposan sus restos, o van a poblar también la vivienda de Neruda en Santiago de Chile. Ustedes dos tuvieron el placer, esa oportunidad tan memorable de caminar, de observar aquellos mascarones de proa clásicos ya dentro del mito también. Las colecciones de botellas. Las colecciones de botellas. Y mi querido Luis José nos va a regalar una crónica de viaje, puede ser también, desde la belleza y desde lo afectivo de esa cercanía poética y ya en este caso palpable con la vida, la obra, con los objetos que rodearon a ese gran poeta. Bien, estábamos hablando acá de la impronta que tiene Pablo Neruda entre los más jóvenes y ese libro que es como un faro que se ha levantado durante 100 años y no deja de iluminar, no deja de ser orientador para los jóvenes lectores y para los jóvenes escritores también. Y yo, por ejemplo, celebro que hoy acá tengamos también como parte de los amigos que han venido a participar de esta Oda a la Juventud, que haya gente joven que guste de la poesía de Pablo Neruda y que tengan además sus 20 poemas de amor como un libro referencial, ¿no? Porque algo similar me pasaba a mí también cuando fui muy joven, y es que la obra de Pablo, creo que para cualquier escritor joven, para cualquier lector joven, es de un atractivo que es muy difícil quitarle esa imantación que ejerce sobre uno. Y en el caso además de Chile, que ustedes se referían ahorita, que Marrón en particular se refería a que asocia a Chile a la palabra poesía. Cuando uno es joven y está además descubriendo este mundo de la literatura, de la poesía, encontrar a los escritores chilenos, lógico, que te ayuda a crearte todo un mundo de referencias que hacen que todos los caminos conduzcan hacia ese país tan peculiar en su geografía, como tan peculiar también en la diversidad que aporta en su geografía y también en su gente, porque es un país que quizás por lo estrecho y por lo largo, su ubicación que tiene en el continente hace que sea diferente en su clima, diferente en sus actitudes, diferente en sus modos de comportarse las personas, porque también es cierto que el clima ayuda y modifica bastante el carácter de los seres humanos. Y para mí siempre Chile fue un punto al que yo miraba una y otra vez por lo afectivo, pero siempre con la poesía ganándome la mirada. El descubrimiento, ya decía, de la poesía de Pablo Neruda, pero antes de Pablo Neruda estuvo el descubrimiento de la poesía de Gabriela Mistral, los versos también musicalizados de Violeta Parra, o los poemas también de Víctor Jara, todos escritores, todos poetas, muchos de ellos con unas vidas muy difíciles, con finales también y trágicos, que apuntaban más a la idea de que Chile es tierra de poesía. Entonces, con eso crecí, con eso, de eso me fui alimentando, de eso me fui haciendo un mundo de referencias que configuraron al ser humano que soy hoy, y que llegó en el año 2017 a la Feria del Libro de Antofagasta en Chile, invitado por el Instituto Cubano del Libro,
Y era la primera vez además que llegaba a Santiago de Chile, y ese era uno de mis sueños de adolescente, de joven, era visitar Chile. Pero era visitar Chile e ir a esa casa de Isla Negra que de un modo tan precioso describen los documentales, pero se describe sobre todo en una biografía que recomiendo a los que están acá presentes y a los amigos que también puedan seguirnos por redes sociales, que escribió Volodya Teitelboim sobre Pablo Neruda, que se llama Neruda. En Cuba ya esa biografía se ha publicado en 2 ocasiones, y esa primera edición, que si la memoria no me falla, Marrón, debe estar cerca del año 2000 o quizás un poco antes del año 2000, porque ya después sé que en los 2000 y tanto se hizo una reedición. Yo me quedo con la edición primera, de papel gaceta, otro tipo de impresión, quizás hasta de plomo, era aquella primera impresión que se hizo en Cuba, ¿no? Pero allí yo me enamoré de esa descripción tremenda que hace Volodya Teitelboim, que fue amigo, estuvo muy cerca de Pablo Neruda, de toda esa casa, de todos esos espacios preciosos. Y yo, imagínate, un lector joven lleno de curiosidad y de esa vamos a decirte, sensibilidad especial por los objetos, esos mismos objetos que aquí se ha dicho aparecen una y otra vez en la poesía de Pablo Neruda, desde un caldero, desde un tomate, cualquier cosa. Y en su momento el propio Pablo Neruda, que vamos a decir, traía tantas bellezas a su casa, era un cosista, él se consideraba era un cosista, no un coleccionista. Porque el coleccionista tenía un rigor que él no alcanzaba a tener, sino que iba encontrando bellezas por el mundo, iba pidiendo además que se las trajeran. Hay un hermoso documental por acá donde se cuenta que la amistad de Pablo Neruda podía costarle muy caro a sus amigos, porque el hombre, cuando se animaba a que en París o en cualquier otro, en los Estados Unidos, había una pieza determinada que él la quería a sus amigos, a veces la compraba, pero se le encargaba a otros amigos para que finalmente se le hicieran llegar hasta Isla Negra. Y ustedes imaginarán que mover todos esos equipajes es costoso, ¿no? Yo sé, y también a propósito de esto, que Pablo fue un poeta viajero, que como Octavio Paz también tuvo por mucho tiempo el trabajo de cónsul. Exacto. En muchísimos países tan lejanos como Java o como la India, o que le hacían precisamente estar al alcance de una naturaleza virgen, selvática, o de infinidad de detalles en madera, de iconos. Exacto. Y cerró su vida como embajador de Chile en París. En París. También fue cónsul en Madrid y en varias ciudades españolas. Lo que le hacía ser un poeta trotamundos, un poeta, si no amante de lo exótico, sí de las diferentes culturas, de las pequeñas cosas que nos hacen diferentes al mismo tiempo iguales. Algo que traspasa toda su poesía. Esa curiosidad constante por lo otro, por estos detalles, por estas cosas que vienen cargadas de asombro, vienen cargadas también de la maravilla. Por eso él siempre le ocurría decir, cuando hacían alguna pregunta sobre algún tópico, fuera cual fuera ese tópico, siempre recuerdo en una conferencia remota que él dice: nunca sé por dónde comenzar, si por la chaqueta o por el corazón. O sea, por dónde comenzar, por lo que veo epidérmicamente o por lo que veo muy adentro. Sabes que en esa estancia de París, él cuenta en sus memorias que para esa colección riquísima que tiene de caracoles, fue en París exactamente donde encontró mayor cantidad de posibilidades para enriquecer esa colección, porque dice que París había traído del mar, había llevado a los pulgueros a todos sitios donde era fácil encontrar grandes colecciones de caracoles a la venta. Entonces, bueno, les decía que estuve ya en el 2017, y esto que les traigo es realmente el resumen prácticamente de ese viaje que para mí realmente ocurrió para ir hasta Isla Negra. Una serie de factores se pusieron, pienso, de acuerdo, los astros se alinearon para que ese viaje, que era a Antofagasta, terminara en Isla Negra. Yo estoy en Isla Negra exactamente el día antes en que ya regreso a Holguín. Entonces,
Le he puesto por título Vine a contar las campanas. Y escogí un extracto del propio Pablo Neruda que dice: me vine aquí a contar las campanas que viven en el mar, que suenan en el mar, dentro del mar. Venía del desierto. Atrás quedaba Antofagasta, franja indómita apretada por una cadena de montañas contra el oleaje del océano Pacífico. Antofagasta, con sus tiendas de gitanos junto a las perfectas autopistas que se deslizan sinuosas sobre la llanura, donde miles de cruces, animitas del desierto, custodian las carreteras entre flores de piedras, mientras nos apuramos en llegar a una fantasmagórica oficina salitrera donde dicen, cantó Enrico Caruso, Antofagasta y el trópico de Capricornio, Antofagasta y la mano del desierto, Antofagasta y el recuerdo inefable de los astros siendo observados por los sabios astrónomos, Antofagasta y la Camanchaca, nubes cargadas de humedad que nunca llegan a convertirse en lluvia, y las palabras que se inventan los hombres de esas tierras soleadas para retener el agua. Atrapanieblas, atrapanieblas. Mientras leo desde lo alto de una montaña quebradiza el geoglifo que el poeta Raúl Zurita nos dejaba ver, excavado sobre 3 kilómetros de arena en el desierto de Atacama. Ni pena ni miedo. Sin pena ni miedo, antes de tomarse los caminos de regreso, y esta vez un vuelo de alguna aerolínea en huelga me llevaba a Santiago de Chile, donde había estado 3 horas hacinado en un aeropuerto internacional hace apenas 2 semanas. La amistad invita, y a mi llegada a la comuna de Las Reinas me esperaba un magnífico naranjo frutecido sobre la hamaca donde una maga perezosa se echa a descansar de sus rutinas, y Manuel, nombre que inevitablemente me remitirá una y otra vez a una vieja canción de Víctor Jara, música al aire frío de la mañana santiagueña, con los acordes duros de Dvorak, la familiaridad del viejo Vivaldi o la mesiánica armonía de Händel, mañanitas de Dios, pobladas con olores a libros y a té, fresas y panes calientes, mares resecos y peces que se escabullen en silencio debajo de los muebles penumbrosos. Es la casa de la escritora Maga Villalón. Maga me llevó a caminar por las calles de Santiago. Una llamada por WhatsApp desde Cuba me había dado los buenos días. Amaneció temprano en Santiago de Chile con unos cuantos grados por debajo de lo acostumbrado en sus calles, que pronto ganarían en celeridad y temperatura. En la estación de metro, la inmersión de una pujante ola humana me colocó de improviso frente a las grandes alamedas. La Moneda, y en la memoria otra vez Víctor Jara, sus manos desprendidas en algún sitio donde rasga infinitamente una guitarra. Y bajo aquel palacio, custodiado hoy por un cuerpo de policías, el otrora reducto de tirano convertido en espaciosa galería para las artes plásticas. Las fotografías a Frida Kahlo, las gordas de Botero o los trazos definitivos de Sualdo Guayasamín parecían aportar un derrotero inequívoco hacia lo que pudo haber sido entendido por mí como los caminos a Isla Negra, los caminos a donde Pablo Neruda. Contrariamente a como sucede al viajero del poema de Constantino Cavafis, donde lo más importante es el viaje en sí mismo y no el destino, se me hacía imposible apartar de mis ansias la llegada del día en que finalmente iría a Isla Negra, aunque esta especie de Ítaca austral por momentos disipaba sus perfiles en los hallazgos que la ciudad desconocida colocaba frente a mí. Y en camino aparecieron Violeta Parra y Gabriela Mistral, una de lluvias y la otra de vientos, ambas con sayas talares. Violeta como arpillera florida, cabizbaja, y Gabriela definitiva, tectónica, como esos rostros que ha pujado la tierra a fuerza de dolor y resentimiento. A Violeta, que no alcanza a sostenerse en la pobreza y el desamor, su guitarra puntual la asiste y el fogonazo aquel que la tendió bajo la carpa de los Parras,
terminará silenciando hasta el fin de los tiempos. Ya se va para los cielos ese querido angelito. Y Gabriela, después de perforada su bilis allá en Long Island, fue embalada como rosa entre piedras y el cuerpo inánime traído a su Chile. Ambas mujeres, en su silencio inevitable de estatuaria folclórica con pisos citadinos, parecían darme coordenadas precisas que me ubicaron en la dirección al viento, mientras Violeta, con su voz apagada, me dictaba al oído aquel poema de Neruda, escrito furiosamente en una noche de enero y duelo, cuando iba en su automóvil desde Isla Negra a Casablanca. ¡Ay, qué manera de caer hacia arriba y de ser sempiterna esta mujer! De cielo en cielo corre o nada o canta la violeta terrestre. El funicular al Cerro Santa Lucía me asegura en santa inscripción que en ese carro el Papa Juan Pablo II ascendió hasta el balcón donde impuso la bendición a la ciudad de Santiago de Chile. Otras cabinas del mismo carro tienen igual inscripción, y recordé entonces el documental de Estela Bravo, El Santo Padre y la Gloria, y también el cortejo fúnebre de Pablo, el hombre cadáver de sueño enrumbado a la Chascona, la casa que había sido allanada por los viles, inundada por las aguas de un canal con la sola intención del destrozo y la humillación. Se descubrían los montículos de ceniza a que habían sido reducidos objetos que Pablo coleccionó. Así lo cuenta Volodya Teitelboim, y aquel niño que fui y el adulto que soy hoy leo sobrecogido las páginas de esa biografía Neruda, mientras imagino que aquellas aguas junto a la estulticia y la barbarie siempre servirán para expoliarle el alma a los poetas. Pero ahora es el año 2018. Después de Juan Pablo II, otros dos nuevos papas han ascendido al trono de San Pablo, y desde las alturas del Cerro Santa Lucía, la impertinencia de los modernos rascacielos ha comenzado a rasgar desde hace mucho la neblina cobriza que envuelve el paisaje urbano. A unas pocas cuadras está la Chascona, donde la Fundación Pablo Neruda me recibirá. Su presidente me cita antes en el restaurante Venecia. Mesa, Pablo Neruda. Intercambiamos ideas, impresiones, libros. Finalmente salimos a la fundación. La Chascona tiene sus puertas cerradas y leo, algo contrariado, junto a los jóvenes poetas chilenos. Yo siempre quise tener un perro de aguas ladrándole a la soledad. Janet había llegado esa misma mañana de Cuba. Unos días antes nuestros caminos se cruzaron muy brevemente en La Habana. Ella volaba a Holguín y yo a Antofagasta. Ya en Santiago cumpliría la promesa hecha en una casona del Vedado. Iríamos a Isla Negra. Y a mi llegada los pinos gigantes de un verde sin brillo parecían dormir entre la lechada de la neblina mañanera. Un cansancio muy peculiar los hacía echarse unos sobre otros mansamente acomodados, como si una brisa marina hubiera estado despeinándolos en la misma dirección hacía siglos, y en ese nuevo acomodo hubiesen adquirido una apariencia mitológica de bestias leñosas reducidas a un terrario donde no es posible imaginar la violencia del rayo y el sobresalto que imponen los ciclones. De alguno haber caído a tierra, seguramente respondería a los efectos de su propio peso, aportado por la gravidez de los años. En los puestos de los artesanos locales y balanceados por la brisa salitrosa, permanecían suspendidos de la cerviz cientos de minúsculos mascarones de proa, como pequeños fantasmistas desvaídos pujando por ganarse la atención de los turistas, ávidos estos últimos de llevarse consigo aquella suerte de trofeo, una mínima parte de Pablo Neruda. También turista extranjero yo, advertí un aleteo tristón detrás de mis ojos. Miré entonces aquellas tallas con la codicia ingenua de un niño y avancé resignado por el camino que me llevaría a donde María Celeste. A lingüetazos, las bugambilias comenzaban a incendiar las velas de un buque onírico en franca ceremonia de botadura. ¿Qué es eso y no otra cosa la casa de Isla Negra? Un buque velero mirando perpetuamente al mar. Lorena parecía que estaba esperándome, pero no. La mañana de la relacionista pública no había sido pensada para mí.
En su radio de mesa permanecía sintonizada la onda internacional de Radio Taíno. La voz familiar del locutor de turno me remitió involuntariamente a las noches de verano de inicio de este siglo allá en la otra isla, donde un cuarto de paredes desconchadas, un colchón estropeado y la voz de Mercedes Sosa conspiraban para el amor feliz. Porque está escrito en donde no se lee que el amor extinguido no es la muerte, sino una forma amarga de nacer. Ella bajó el volumen del artefacto e indagó curiosa. ¿De Cuba? Sí, le aseguré. Y Lorena apuntó con una sonrisa dulce en los labios al radio recién silenciado. También sonreí y ella no se demoró en indagar sobre orígenes y destinos del viajero. Me regreso al Holguín mañana mismo. Le aportaba de seguro un dato innecesario, pero ella asintió amigablemente y dijo: tengo una amiga holguinera que vivió en Isla Negra. No sé cómo pude olvidarlo, pero de vueltas ya todas las alianzas entre pasado y presente, el verso de mi canción napolitana adquirió ese instante su única y verdadera razón de existencia, que en verdades debe sustentarse la poesía, en verdades y en memoria. Aquella calle de mar anchísima por la que parten cada año los amigos, había visto partir hacía casi 2 décadas a Lourdes Castro, la muchacha que dibujaba sobre el papel de rosas en Isla Negra. Y la Isla Negra le otorgó en exilio transitorio otra familia, nuevos amigos y también amor. Te la pongo al teléfono. Me sorprendió Lorena, y al otro lado de la cordillera la voz juguetona de la muchacha justificaba la calidez de su amiga y de su mano extendiéndome el teléfono, los comentarios generosos sobre la condición del ser cubano y también la invitación a tomarnos un café en la casa soñada de Pablo Neruda. No se pueden tomar fotos en los interiores, pero hay fotos. Nadie debe sentarse en la cama de Pablo Neruda. Pero Lorena, ahora convertida en una suerte de guía personal, ha entendido que hay una urgencia en mí de hacerme de todos los espacios del poeta. Vuelven a la memoria mis años de estudiante preuniversitario y el vuelco que trajo a mi vida el descubrimiento de la poesía, la ceguera de la bisabuela Silvina, aquellos versos prístinos de Dulce María Loinás y también la mano de mi madre, años después agarrada a las mías en una fría sala de hospital. Todos esos vuelcos, digo, regresan preservados por un dolor que parece fosilizarse dentro de una gota de ámbar cristalino. Y eso es mi memoria, una gota que se espesa tras cada segundo y donde van quedando las palabras de Lorena atrapadas, mientras caminamos por los pasillos crujientes, trazados sobre madera vieja, y encontramos a nuestro paso el inventario de infinitos objetos, tinajas y planiferios, tijeras y zapatos, botellas gigantes y pisapapeles, mapas antiguos con sus bordes continentales imprecisos, como dibujados por un cartógrafo niño, y paredes tapizadas con postales eróticas o contra los ventanales de vidrio, donde las licoreras multicolores, aún con el recuerdo de algún vino esfumado, tamizan la luz atrapada en un cubículo interior. Y hay viento dentro de la casa y un caballo. El viento es un caballo, quiere llevarme, escucha cómo recorre el mundo. Y de ese mundo, Neruda parece haber recogido los testimonios fieles de civilizaciones, eras geológicas, las vidas del hombre. Se autoproclama cosista, como para esquivar cualquier título de sapiencia adjudicado a priori. No hay catálogos ni ordenamientos concienzudos de ninguna naturaleza en sus colecciones, sino hallazgos, singularidades. También hay réplicas de veleros dentro de botellas y un bar donde solía recibir a los amigos en largas tertulias. Pasadas algunas horas, exhausto de tanto hablar y como gesto elocuente de su agobio, le servía entonces un par de huevos fritos sobre un plato, todos de atrezo, de modo que esa broma infantil era entendida por todos como la manera suya de informarles a los invitados: es muy tarde, hasta mañana. Algunos se retiraban de seguro a sus habitaciones, pero los más quedaban allí inscritos en la letra zigzagueante del viejo poeta sobre los tablones del techo, en la memoria de los árboles caídos. Eran aquellos los nombres de sus amigos muertos. Me detengo en aquel libro singular y en el lente de la cámara de Lorena se dispara con toda intención: leo Federico García Lorca.
María Celeste era la bien amada, la benjamina. Dicen que perteneció a un navío francés que navegó únicamente por las aguas del Sena. Pablo Neruda aseguraba haberla visto llorar y que todos los años, una vez llegado el invierno a Paraíso, de sus ojos de losa bajaban las preciosas lágrimas por el rostro pequeño de María Celeste. Otros mascarones de proa tienen igualmente sus propias historias en Isla Negra, sus mares ganados y seguro que sus cuitas de amor, confesadas únicamente al poeta, aunque, si prestamos atención, se pueden escuchar gemidos de tristeza o placer a través de los estrechos pasillos crujientes. Miró por el catalejo y gritó: Matilde, el mar me trajo un regalo, vamos, corre. Y estuvieron durante varias horas en la costa hasta que finalmente el oleaje le entregó el rústico tablón que luego se convertiría en su escritorio, donde la covacha, bajo el techo de zinc para escuchar el canto de la lluvia y sus recuerdos de infancia en el lejano Parral. Sobre la mesa, los bolígrafos de rigurosa tinta verde, el catalejo del fisgón Miramundos y una mano de madera negra. Sobre el suelo, un cerdo y un puercoespín permanecen echados entre tinajas de losa, mientras el mar repica contra las piedras, visto a través del ventanal. Y los caracoles, pregunto. Y ya estoy frente a la fotografía de Pablo que más amo, donde aparece descansando los codos sobre el espaldar de una silla y a sus espaldas vigilantes los ojos femeninos de un mascarón de proa. Cientos de mariposas irisadas permanecen con sus alas de leyendas dentro de los muestrarios de madera y vidrio. Allí hubo un jardín. La sala sumergida del fondo marino, la costa secreta, está magníficamente suspendida entre luces que realzan relieves, texturas y colores de las conchas. Un diente de cachalote parece atravesar el nácar de las madreperlas gigantes y el nautilo permanece indiferente a mi desplazamiento entre la apretazón de otros magníficos ejemplares rutilantes, intransferibles. Miro el fondo de otra vitrina y alcanzo a distinguir. Son apenas unos pocos ejemplares, a lo sumo 5. Lorena me mira y no me deja preguntar porque ya hay una respuesta en su comentario. Son de Holguín. Las polinitas dormidas sueñan con el paso del poeta por brisa de Yareyar. Un pez atrapado en los círculos concéntricos de la rosa de los vientos identifica la casa de Isla Negra. El propio Pablo lo diseñó y fue emplazado en los jardines agrestes, sobre metal resistente al paso del tiempo y a los corrosivos vientos australes. Cuentan que el pez, como símbolo implícito del agua, remedaba la tragedia de su única hija, cuya cabecita preñada de quién sabe qué imperdonables mares inquietos le ganaron su vida, y a Pablo, a la postre, le han valido reproches memoriosos y culpas infinitas de quienes dictan ideologías y credos, guerrillas y contraguerrillas. Lorena me dejó de regalo un pez multicolor, bordado sobre tela blanca, igual a aquellos de mi madre, le dije, y nos abrazamos como dos viejos amigos, con promesas que aún no hemos podido cumplir y que algún día serán también viejas promesas. Minutos antes me había acompañado hasta la proa de aquel barco somnoliento donde el capitán reposa, acompañado de su último amor marinero, la Matilde Urrutia de los poemas. Algunos escolares cuidadosos se tomaban selfies junto al locomóvil o al bote decorado con banderitas. Otros, los menos, permanecían sumergidos en un silencio cómplice con el mío, mientras miraban de soslayo al viajero, que no podía aún creerse con todo ese mar dentro. Decidí entonces tomar el camino que me llevaría de regreso a los míos. A lo lejos, suspendidas en un entramado de madera, 1, 2, 3, 6 campanas sobre el horizonte permanecían quietas. Ese es mi viaje a Inglaterra. Muchísimas gracias, Luis, por hacernos cómplices, hacernos recorrer también los pasillos, las habitaciones
de Isla Negra. Muchas gracias. Gracias también a los amigos que nos acompañan aquí en el Centro de Comunicación Cultural La Luz, a quien agradecemos habernos brindado el local, y a los amigos que están además del otro lado de la pantalla, del otro lado de las redes sociales de Ediciones de La Luz, donde sabemos también que muchos amigos siguen nuestras transmisiones. Yo les agradezco mucho a ustedes, a Eugenio Marrón Casanova, a Luis Youssef, por estos acercamientos desde la inteligencia, desde la belleza y desde la pasión por la poesía a uno de los grandes, sin dudas, autores, poetas de la lengua española y de la literatura universal. Muchas gracias, y el próximo mes, en agosto, estaremos nuevamente reuniéndonos en esta Oda a la Joven Luz junto a Ediciones de La Luz. Muchas gracias.